mirada entonces al Plan Básico de Ordenamiento Territorial que se ha venido concertando en una mesa técnica en la que están participando los concejales, diferentes líderes, pero también lo lidera la Secretaría de Planeación Municipal. A esta hora tenemos en nuestro estudio a la secretaria Stephanie Santa Cruz, ella es la secretaria de Planeación del San José del Guaviare y nos acompaña a esta hora justamente para conocer cómo van avanzando. Secretaria, muy buenos días y bienvenida a Marandúa. Buenos días, Laura, un saludo a todos los oyentes en esta mañana que nos despierta con esa terrible noticia, pero pues que ahí lo vamos afrontando con mucho amor, con el amor que Blanquita Rivera nos dejó a todos. Sí, señora, recordarla lo bonito, eso podemos hacer. Pues hablemos de estas sesiones que ustedes han venido teniendo, secretaria, con el Consejo, han venido ustedes concertando unos ajustes desde el año anterior, este año retomaron nuevamente esos ajustes. ¿En qué van? ¿En qué se han enfocado en estas primeras sesiones de concertación? Bueno, Laura, mira, ha sido muy productivo realmente el trabajo que hemos llevado a cabo junto con el Consejo Municipal. Hemos abordado un tema que es fundamental para el sector urbano y es definir temas como son las características de las áreas vocacionales. Estas características de las áreas vocacionales, estamos hablando de temas puntuales como cuál va a ser el comercio, el tipo de comercio que se va a ver en cada una de las vías, definir que las vías son de baja densidad, que son residencial o barrial, que son de interés social, que son de conjunto. Entender que existen diferentes tipologías de uso, como es residencial, comercial, industrial, institucional, y dónde va a quedar todo esto, dónde va a quedar el área residencial, lo comercial, los servicios, industrial. Entonces, el PBOT divide estas áreas vocacionales en 10, ¿sí? En 10 dentro de lo que contempla en este momento el área urbana, en 10 áreas vocacionales, las cuales se encuentran como el área oriental, ¿sí? Todo lo que es la avenida oriental, el estadio, el área vocacional central, el área vocacional del 20 de julio, de los barrios del sur, de la CDR Modelo, del Porvenir 1 de octubre, de La Paz, de Villa Andrea y de la Primavera. Entonces digamos que estas áreas, cada una tiene unas características específicas. Y ahí vamos hablando de temas importantes como son el tamaño mínimo de los lotes, ¿sí? El frente mínimo de cada una de las viviendas, la altura máxima de pisos que estará establecida en cada área vocacional, cuál va a ser el índice de ocupación, el acceso vehicular, ¿sí? Todo lo que es el voladizo anterior, posterior, que vemos que esos balcones los extienden casi 2 metros, no, eso va regulado y eso es lo que se establece en el PBOT, ¿sí? Digamos que cuáles son las áreas de cesión que se tienen que hacer en planes parciales, eso también es muy importante. Cuáles como son las exigencias dentro de las nuevas construcciones. Nos damos cuenta que en la medida de que va pasando el tiempo, digamos que va cambiando las dinámicas de ocupación del suelo y estas dinámicas van hacia convertirnos ya, pasando de un pueblo, estamos en ese proceso de transición de un pueblo hacia una ciudad, ¿no? Y esto necesita tener una planeación, necesita que nosotros definamos hasta dónde va a ser la edificabilidad, hasta cuántos pisos vamos a llegar, ¿sí? Cuál va a ser la densidad, en 90 metros cuadrados va a haber un apartamento, 2, 3, ¿sí? Eso es hacinamiento, ¿en qué áreas? Entonces, este tipo de decisiones las estamos discutiendo. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial ya tiene ese estudio técnico y tiene un planteamiento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en las mesas de trabajo? Es explicándoles cuál es el planteamiento que está en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y hablándolo con los concejales de tal manera que haya un entendimiento tal que entendamos el área, entendamos las dinámicas y pues ahí hay sugerencias, hay propuestas, sugieren que se hagan claridades, que se profundicen, que sean mucho más claros de por ejemplo, cuál va a ser el aislamiento posterior,
¿Qué se refiere a esto? O sea, ¿cuánto va a haber entre la parte de atrás de una vivienda hasta donde inicia la construcción? ¿Para qué? Para que entre el aire, para que haya arborización, para que una vivienda en la parte de atrás no se pegue con la otra en la parte de atrás. Eso aumenta la calidad de vida de los habitantes, y este tipo de digamos que limitaciones dentro de los procesos constructivos hacen que todos tengamos mayor bienestar dentro y no vivamos en hacinamiento, en casitas pequeñitas en los cuales no tienen buen acceso, buena luz y buen aire. Secretaria, con respecto a lo que usted hace y lo que plantea esta modificación del PBOT, con respecto del escenario real que encontramos hoy, por ejemplo, de temas de espacio público, usted dice que los balcones que se salen, en este momento, en ese diagnóstico, encontramos viviendas que se encontrarían por fuera de lo que norma allí el PBOT, ¿y qué va a pasar? Claro que sí, se encuentran muchas viviendas que de por sí se les ha hecho, digamos, el proceso de hacerle la advertencia al constructor, no construya, no se va a pasar a la inspección, no el debido proceso. Muchos hacen caso omiso, pero digamos que se está haciendo un trabajo muy juicioso, porque esos procesos pues se están pasando a la Fiscalía. Esto es un llamado para todos los constructores que están haciendo las cosas mal, para que no vayan a tener un problema en el futuro, y que tengan en cuenta de que se trata es de que tengamos una ciudad bonita. Sí, de que tengamos una ciudad que es para todos, que la podamos caminar, que tengamos andenes, que tengamos áreas verdes, y pues que tengamos una construcción que no se nos vaya a desbaratar, ¿sí? Y que no vaya a generar un accidente en el futuro. Entonces, para eso son las licencias de construcción. No se trata de que nosotros de manera unilateral no, esto es una norma, las licencias urbanísticas es una norma nacional, no es una norma que se inventa el municipio, es una norma nacional, y la idea es que la implementemos, pero de acuerdo a cómo queremos tener nuestra ciudad, ¿sí? ¿Qué están proponiendo ustedes en el sector, en el territorio, o mejor, ¿cómo se dice?, en el tema urbano? Aquí vemos, estaba leyendo justamente la propuesta que decían incluir un nuevo centro poblado en el sector de el sector de la vereda Agua Bonita, dice aquí justamente en el sector del urbano, en las cabeceras, en el perímetro urbano definido, que está en este momento a 2021, dice: las cabeceras corregimentales del Capricho y del Boquerón hacen parte del uso del suelo del municipio. Se creará un nuevo centro poblado rural en la vereda Bocas de Agua Bonita, y se incorporarán nuevos centros poblados rurales, los antiguos espacios territoriales de colinas y de charras. O sea, estos pasarán a ser centros poblados cuando se cambia esa categoría que significa, digamos, en materia de ordenamiento territorial. Bueno, cuando hablamos de centros poblados, estamos hablando ya de que ese sector requiere otras medidas urbanísticas, de que requiere una planeación, requiere un levantamiento topográfico, requiere empezar a planear en dónde van a quedar los ingresos, las vías, generar como otros acuerdos con la población para que las ventas y el centro poblado se vaya urbanizando de una manera organizada. Entonces, digamos, eso pasó hace mucho tiempo con Boquerón y con Capricho. En este momento, Boquerón y Capricho pasan a ser parte del perímetro urbano, con todas las normas urbanísticas y los requerimientos y derechos del perímetro urbano. ¿Esto qué quiere decir? Que es exigible todo lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales, que es exigible todo lo que es alcantarillado, es exigible lo que es acueducto, y también todo lo que es el urbanismo, el embellecimiento como parques, zonas verdes y un equipamiento institucional y zonas de equipamiento institucional. Démonos cuenta que estos son pequeños pasos hacia ese macroproyecto del cual tanto se ha hablado de convertirlos en un municipio, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Ok, pero cuando usted dice es exigible, es decir, la administración planea invertir ahí para luego, o ¿cómo lo plantean? Tendría que invertir. Claro Sí. que sí, eso tiene que estar dentro de las prioridades de la inversión de los nuevos urbanismos. ¿Qué es lo que pasa con el PBOT actual? Es que los últimos planes de desarrollo no han tenido cómo plantear la infraestructura urbana, pues porque hemos estado sin PBOT. Ahora, a partir de que se apruebe el PBOT,
cualquier plan de desarrollo del municipio debe acogerse a lo que está planteado aquí en este documento o a lo que quede acordado en el Consejo Municipal para que la infraestructura que sea incluida dentro de su plan de desarrollo sea acorde al corto, mediano y largo plazo. Estamos viendo un plan de manejo concertado y este era una de las, digamos, críticas, entiendo yo, si me corrige si estoy mal, secretaria, uno de los puntos que la procuradora ambiental, digamos, Ilmer Fino, puso sobre la mesa que tenía que ser solucionados de manera inmediata, y esto entre ustedes, Secretaría de Planeación Municipal, y la Corporación CDA, ¿sí? ¿Sí fue así? Sí, claro. Uno de los temas más, digamos, ambientales, más claves en este momento, sobre todo por las cercanías que tienen algunos sectores con los humedales. Este plan de manejo que ustedes ya plantean como concertado, ¿en qué quedó? ¿Ya está definido? ¿Así va a ser? ¿Así se estaría pasando? ¿Así quedaría entonces en el PBOT, en este mapa que estamos viendo? Bueno, es importante definir algo, ¿no? Nosotros somos como una isla, o sea, San José del Guaviare es una isla, estamos rodeados de un humedal maravilloso, somos afortunados de tener ese humedal porque es un potencial de flora y de fauna y es una fuente hídrica importantísima para nuestro municipio. Entonces, entender que este plan de manejo ambiental lo necesitamos, claro que sí, hemos iniciado ya un proceso con recursos de Sistema General de Regalía propios y de manera conjunta entre la CDA y la alcaldía hemos generado un proyecto que ya fue aprobado por Sistema General de Regalías para la formulación del plan de manejo del humedal de San José. Digamos que este es un tema que ya lo hemos adelantado, digamos estaba planeado, pero era urgente hacerlo, porque en la medida que pase más tiempo, pues hay más contaminación, más inundación, menos conciencia frente a este importante sector del municipio. Entonces necesitamos estrategias claras, pero no estrategias que nos parezcan, sino estrategias que correspondan a un estudio claro y a un documento que nos guíe. ¿Eso ya se formuló o se estaría formulando? Está en este momento en proceso de estudios previos, de todo eso, digamos que está en construcción. El proyecto para el plan ya se hizo, pero vamos a iniciar con la formulación porque es toda una consultoría en el que tienen que hacer un estudio de cuántas viviendas están dentro del humedal, cuáles son los residuos que se arrojan, cuál ha sido el nivel de contaminación, si hay deforestación, si se requiere reforestar, cuáles serían las medidas tanto de infraestructura como ambientales que se van a tomar a corto, mediano y largo plazo. ¿Quién está a cargo de ese trabajo? Estamos haciendo de manera conjunta alcaldía y CDA. CDA, los dos están haciendo ese plan de manejo. Una vez se tenga ese plan de manejo concertado, ¿se pretende presentárselo a alguna otra autoridad? ¿Quién debe aprobarlo para implementarlo o cómo funciona? Ese plan de manejo se debe presentar al Ministerio del Medio Ambiente, ellos dan su aprobación, una vez tengamos su aprobación, las estrategias que estarían ahí contempladas quedan plasmadas dentro del PBOT que se deben llevar a cabo. En el corto, mediano y largo plazo, tal cual está planteado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Qué tanto está participando las comunidades que viven en esos sectores en ese plan? ¿O ustedes solamente están, digamos, yendo a verificar qué cercanías? ¿Cómo están de pronto incluyendo? Porque ese es uno de los retos, entiendo yo, y es la comunidad que está ahí vulnerable en este momento. Sí, bueno, aquí vemos de todo, así como vemos personas vulnerables que definitivamente no tienen una posibilidad de ingresos, vemos también algunas personas que dicen, bueno, ubiquémonos aquí para ver si nos reubican, para ver si nos dan una casa, para ver si esto, pero la mayoría, menos mal, son personas que sí lo necesitan y por eso se tiene que hacer un estudio muy consciente de caracterización socioeconómica de la población que está ahí, para que nosotros podamos identificar realmente la necesidad. Eso tiene que estar dentro de todo el tema del plan de manejo ambiental, así como todas las personas que están en el humedal, en el dique, en el barrio El Mosquito y todas esas personas que año tras año vuelven a ser afectadas por la ola invernal y eso es algo que ni la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aguanta más, ni las alcaldías, ni todos sus gobiernos posteriores a este podrán aguantar más. Es algo que se tiene que ir corrigiendo en el largo plazo. O sea que, y solo para tenerlo claro, había mucha expectativa y algo de lo que, digamos, el ruido que hubo el año pasado frente a este PBOT era que qué iba a pasar con estos sectores humedales y con estas zonas, asentamientos, digamos, humanos ilegales, y todavía entonces la respuesta sería, no se sabe, ustedes van a realizar ese plan de manejo, de ahí partiría
las propuestas a ver si se reubican o a ver si se legalizan, ¿sí? Hay dos temas acá. Uno, nosotros ya tenemos un plan de gestión del riesgo. Este estudio de gestión del riesgo ya nos dice que tenemos que reubicar a todas las familias que se están inundando, ¿sí? Ya nos está diciendo eso, que debe haber una reubicación. Entonces, digamos que ese planteamiento ya está en el PBOT. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos va a decir el plan básico diferente a lo de gestión del riesgo? Que hay personas que no se están inundando, pero también hacen parte de que están dentro de los humedales y que lo están afectando porque están en cercanía al humedal y que los residuos, las aguas residuales están cayendo al humedal sin ningún control, sin ningún sistema de vertimientos de aguas residuales. Entonces, todo este tipo de cosas se está dando, que no está dentro del estudio de gestión del riesgo del PBOT, pero que, o sea, una cosa es la reubicación, otra cosa es qué vamos a hacer con todas esas viviendas cercanas que están generando tanta contaminación en ese humedal. Y eso también dependerá de ese plan. Exacto. Ingrid. También estamos hablando del tema de espacio público, que ha sido un gran problema aquí en el Guaviare. ¿Cómo terminaron de solucionarlo allí en el PBOT? Bueno, precisamente hablamos del espacio público cuando hablamos del área vocacional central, ¿no? En esta área vocacional nosotros dentro del PBOT estamos planteando una renovación urbana y también una relocalización y también una generación de espacios para estas ventas de diferentes elementos, por ejemplo, que las carcasas, que los celulares, que todo este tipo, o sea, esa zona que está en medio de la vía en un sardinel no puede existir. Eso ha generado accidentes de tránsito. Tenemos que recuperar zonas verdes, tenemos que arborizar, tenemos que embellecer nuestra ciudad, y lo mismo las casetas que están enfrente del poder. Les cuento que esto ya estaba planteado hace muchos años, no se hizo, pero lo tenemos que hacer, y ojalá toda la comunidad sea consciente de que lo tenemos que hacer, de que si llega un nuevo alcalde, el alcalde se comprometa a que lo tenemos que hacer, porque es que es prima el interés general sobre el particular, y yo sé que muchos estamos de acuerdo en que es un tema en que se tienen que generar otros espacios por parte de la alcaldía y por parte de la administración municipal para que existan ese tipo de comercio. Entonces, un centro comercial de ventas al menudeo, al de tal, bueno, de ese tipo, se tienen que dar esos espacios, si no existen, los tenemos que crear, tenemos que buscarlos como administración municipal. Son muchos retos los que tienen las administraciones municipales, pero también tenemos que buscar esas fuentes de financiación, ¿sí? Eso es algo claro, y por esa razón, sí o sí, eso queda planteado nuevamente en el PBOT en el corto plazo. ¿Qué obliga a un mandatario a cumplir? Porque pues usted dice, estaba planteado y nadie en última se hicieron lo de la vista gorda y nunca cumplieron. ¿Hay alguna herramienta? Porque no es tan popular, entonces claro, como la gente lo va a rechazar. Pero dentro de la parte institucional, claro, o sea, ¿qué obliga realmente a un mandatario? Bueno, digamos que este tema de generar un plan de desarrollo coherente con el Plan de Desarrollo Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Plan de Desarrollo con enfoque territorial. Esta articulación de un documento con todo esto nos ha llevado a construir mejores documentos, pero pues obviamente nosotros ya no teníamos PBOT. O sea, desde el 2012 nosotros ya no teníamos PBOT. Entonces, digamos que se olvidó. Digamos, ya no tiene vigencia, hay que plantearse otro, entonces ¿para qué lo incluyo en mi plan de desarrollo? Digamos que se terminó el corto mediano, ya no cumplieron los gobiernos anteriores, ¿yo para qué lo incluyo? Entonces estábamos en una carta de navegación desde gobiernos anteriores, y pues lo importante aquí es que quede planteado y que dentro de las instancias de veeduría, de las instancias que surgen a partir de este documento, se haga cumplir. Porque este documento crea unas instancias de participación y seguimiento del PBOT, son 12 años, y esa instancia se tiene que renovar cada 4 años. Entonces, estar muy pendiente de quiénes quedan en esa instancia haciendo cumplir este plan básico. Pero ¿sería el consejo el que le debe estar haciendo seguimiento a eso o vigilando? Porque es que lo habían dicho y el mismo alcalde lo ha dicho. Los anteriores alcaldes ya llevamos casi dos mandatos que no habían actualizado y no pasó nada. Es el consejo. Sí, sería el que hace esa vigilancia. Sí, el Consejo Municipal
y también un consejo específico para el PBOT. O sea, es una instancia de seguimiento al Plan Básico de Ordenamiento Territorial que se crea a través de acto administrativo de la administración municipal, ¿sería? como una veeduría del PBOT, específicamente solo para seguimiento del ¿Qué no nos ha permitido? ¿O hay alguna sanción que haya tenido el municipio por este Por no tener PBOT actualizado. desactualizado? Claro, nosotros en este momento sí tenemos un llamado de atención por distintas instancias del gobierno central, principalmente frente al cumplimiento de la sentencia 4360, y esta sentencia es la que nos obliga a esta actualización. Pero nosotros no solo debemos pensar que la estamos actualizando por la sentencia 4360, sino porque el municipio lo requiere y porque estamos creciendo de otra manera y nos estamos convirtiendo en una ciudad. ¿Quién hace ese llamado? ¿El Ministerio de...? El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y el Tribunal de Bogotá. El que emitió esa sentencia de 4360 y- que reconocía y que sí. pedía acciones urgentes en ese momento, recuerdo es 2018, 2018, que pedían a los alcaldes, mandatarios locales, acciones urgentes para frenar el tema de los delitos ambientales. Así Ingrid. es. El tema de movilidad que ha sido también un problema aquí en la ciudad y vemos como por ejemplo la gente parquea mal, donde los camiones llegan y entran a la ciudad en el centro y arman tremendos trancones. ¿Qué ha pasado en el PBOT frente a este tema? Bueno, se tienen que hacer renovaciones urbanísticas. Cuando hablamos de estas renovaciones urbanísticas es cambiar un poco la infraestructura. ¿Cómo está nuestra infraestructura? Nosotros nos damos cuenta que hay un problema en el tema del parqueo, y es que estamos parqueando del lado izquierdo y no del lado derecho. Eso es algo que se tiene que corregir. Nosotros somos como el único municipio que tenemos el parqueo al revés y pues que genera unos problemas de tránsito terribles. El solo hecho de que definamos eso, porque cuando tenemos un parqueo al lado izquierdo y los carros están ahí, pero también tenemos motos al lado derecho y según la norma se permite parquear al lado derecho porque no tenemos un aviso que dice prohibido parquear, entonces pues no hay un lenguaje claro, nuestro urbanismo no nos está dando un lenguaje claro en el tema del parqueo. Entonces la idea es que tengamos ese lenguaje claro a través de la renovación urbanística. ¿Qué plantea esto? Que definamos, como toda Colombia lo define, un parqueo al lado derecho. Claro. Entonces, ese tema de los Sardineles, y eso es otro de los puntos en los cuales se tiene que dar esa renovación urbanística en los Sardineles del centro, para buscar ese espacio del lado derecho de las vías y quitar ese espacio del lado izquierdo, porque es una renovación urbanística que nos va a permitir movilidad. ¿Sí? Movilidad. Por otro lado, es importante las exigencias frente a las zonas de carga y descargue de supermercados, de toda la parte Ay, de otro dolor de comercialización, cabeza. de distribuidoras, de ferreterías y de todo esto, que genera tanto también tropiezo. Sí. Otra de las zonas que también nos genera es ¿Eso quedaría definido o limitado? ¿Cómo claro, lo porque es manejarían? que sí Por lo o menos por horarios. sí o sí se tiene que plantear un plan de movilidad. O sea, aquí queda la exigencia de un plan de movilidad. Este plan tiene que corresponder a las necesidades del territorio. Esto contempla zonas de parqueo, zonas de parqueo azules, las zonas azules, la exigencia dentro del constructor. Usted ya no puede hacer esa mega obra si usted no tiene un parqueadero. Habría que ¿Sí? establecerlo de manera obligatoria. Exacto, eso es lo que se establece aquí, de manera obligatoria, para que en la medida en que haya esas nuevas construcciones que se van a seguir dando, porque pues ya empieza el terreno, el suelo empieza a valer mucho más, y pues la infraestructura que está en ese suelo se deteriora, entonces eso sencillamente lo que vale es el suelo, hacen edificios y esos edificios ya deben plantear zonas de parqueo sí o sí. Hay un tema también muy importante y es el tema de la... ¿cómo decirlo? Relocalización. No, ya voy para ese, pero era la proliferación que ha pasado después de la pandemia de bares, en lugares residenciales, los dolores de cabeza que son para los vecinos que viven en zona residencial que por años, y entonces
pusieron un bar en una esquina, el otro bar en otra esquina, a medianoche se llaman a la policía a quejarse del tema del ruido, no hay control de ese tema, entonces se ha convertido también en un problema de convivencia, la falta de control a la hora de decir, aquí no se puede construir este tipo digamos, de negocio, de establecimiento comercial. Eso también quedaría ahí, ¿cómo lo han abordado? Sí, y de por sí, Laura, y debo hacer la claridad de que ya está, digamos que las personas desafortunadamente presentan una solicitud engañosa a las administraciones municipales. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces dicen, no, yo solo tengo un establecimiento en el cual se juega billar, no subimos la música, no hay ningún ruido, no hay ninguna afectación, yo no tengo ningún problema con eso, pero cuando llegamos a la realidad, la policía encuentra que la música está a todo el volumen, de que el ruido y la gente están llenos los establecimientos y que la afectación pues a la zona residencial es bastante alta. Entonces, digamos que se plantean, digamos, ese tipo de restricciones, ya lo hemos analizado conjunto con la Policía Nacional en los diferentes consejos de seguridad y convivencia en los cuales hemos sido invitados como planeación municipal y hemos revisado ese tema, pero ese tema lo podemos solucionar con decretos, entonces tenemos que hablar con el sector y hacer compromisos, y uno de los compromisos fundamentales que la comunidad debe entender es que el sonómetro y las personas que miden el ruido, la autoridad es la autoridad ambiental, CDA. Y es la CDA la que hace ese control del sonómetro. Pero ¿qué pasa cuando llega la CDA? Pues el volumen ya lo tienen bajito. Así es, al gato y al ratón, igual que con la policía, lamentablemente. Pero eso entonces existe, porque es que ese es el otro tema. O sea, las personas ven que montan un establecimiento en la esquina de venta de alcohol y demás. ¿Ahí qué pueden hacer? ¿Cuál sería el proceso? Sí, digamos que en el PBOT del 2001, como en este momento nos estamos rigiendo al PBT del 2001, sí, establece que se permite el tema de tabernas en áreas residenciales, que taberna es algo encerrado, en el cual la música no se extiende a la parte… ¿Así quedó? Sí, quedó. Entonces, digamos que en el marco de esto del 2001, pues todo esto se ha permitido y pues para nosotros nos queda muy difícil cambiarlo, ¿sí? Claro. Pero una cosa es cuando nos ponen una taberna y otra cosa es un bar. ¿Sí? Cuando nos ponen un bar nosotros lo negamos, pero entonces un tema de una taberna que de por sí la palabra taberna ya es muy antigua, digamos que, sí, que en este contexto de la actualidad ya no se usa, ¿sí? Ya es, hablamos de gastrobares, hablamos de cafebares, hablamos de pubs, hablamos de otros conceptos que estamos integrando, digamos, a esto, porque quienes van a abrir los negocios dentro de los 12 años siguientes o 13 años son los jóvenes. ¿Sí? Sí. Y ellos pues ya vienen con otros conceptos traídos de la ciudad, traídos de otros países que vienen. Pero que igual no dejan de ser ruidosos, o sea, sí, que si bien son tabernas, bares, como se llamen, sí, pues tendrán ese impacto en ese sonido de las zonas residenciales, ¿no? Sí, digamos que las restricciones quedan plasmadas con insonorización. Sí, entonces digamos que eso es lo que nosotros tenemos que medir, la insonorización de estos establecimientos y hacer la exigencia de este hay que invertir en esto, y el propietario que está teniendo sus ganancias pues va a invertir y él pues va a hacer su evaluación costo-beneficio. Sí. Ingrid tenía otra pregunta. Sí, por acá nos están preguntando en el Facebook Live, Saboreando Ando, dice: buenos días, me gustaría saber y preguntarle a la doctora que nos hable de las zonas con función de amortiguadora de los terminales ambientales como la Serranía de la Lindosa, aunque no se detiene el fraccionamiento de las áreas aledañas, de que esta zona con función amortiguadora. ¿Hasta cuándo los concejales que hacen control político no se notan? Que nos digan cuándo se comienza a realizar estas zonas. Bueno, realmente es desafortunado, el urbanismo ilegal que existe en San José del Guaviare es desafortunado. Hemos hecho un trabajo con todo el equipo de licencias de pasar un informe muy minucioso a la Fiscalía, así que si usted es propietario de un predio o está haciendo una negociación con un propietario de un predio en el que está en una zona de urbanización ilegal, por favor, o sea, evite continuar haciendo este tipo de situación, porque ya hemos pasado un reporte bastante largo de este tipo de urbanizaciones a la Fiscalía regional, entonces pues ya iniciarán los procesos correspondientes, ya que eso es un delito penal. ¿En qué sectores puntualmente? El barrido fue hacia la zona de
Serranía de la Lindosa, Tranquilandia, de la Serranía de la Lindosa, yendo hacia Puerto Arturo, y también el barrido fue yendo hacia la Trocha Ganadera y también yendo hacia Santo Domingo. Entonces, todas las personas que están haciendo una urbanización, por favor, acérquense a la Secretaría de Planeación a hacer el trámite legal de subdivisión y les daremos todas las orientaciones pertinentes, porque las subdivisiones y esas parcelaciones tan pequeñitas no se pueden hacer, están completamente prohibidas, y en la medida en que las vayamos encontrando, las vamos pasando a la Fiscalía y usted puede ser procesado por un delito penal. En este caso, ¿cuál es el límite mínimo para esa parcelación? En este momento todas esas zonas es área rural y únicamente pueden ser parceladas con proyectos productivos, es decir, siembra de piña, o un proyecto ecoturístico, un proyecto de arbolización, únicamente pueden ser parcelados con ese tipo de proyectos, y esas parcelaciones en zona rural únicamente van hasta mínimo 5.000 metros cuadrados. O sea, 5.000 metros cuadrados, media hectárea. O sea, lo que es menos de media hectárea. Si ustedes están teniendo en este momento algún tipo de negociación, póngale la lupa, échele el ojo y revise sobre todo si ese proyecto cuenta con el aval de la Secretaría de Planeación. En este momento, ¿hay algún proyecto que tenga, o hay algunos proyectos que hayan hecho el procedimiento como se debe, es decir, que cuente con esa solicitud, que estén haciéndolo como se tiene que hacer? Claro, hay muchas personas y es muy bonito ver los proyectos productivos que están haciendo, de piña, chontaduro, de un tema ecoturístico con arbolización, o sea, hay muchas parcelaciones que se han hecho en zonas aledañas de la parte rural del municipio de San José del Guaviare, bien hechas. ¿Sí? Pero hemos visto bien mucha hechas, vivienda. Pero así como también hay más que son ilegales. O sea, y desafortunadamente las que las que tenemos en este momento aprobadas es el 10% de las que hay. Imagínate. Y el tema con las viviendas pues preocupa, porque está avanzando de una manera muy rápida, construyen entonces en esas zonas donde no está permitido. Sí, claro, no está permitido. ¿Por qué razón no está permitido? Le explicamos a la comunidad, porque hay unas densidades poblacionales que no están aprobadas. Eso tiene que tener un sistema de manejo ambiental, un sistema planeado para el vertimiento de aguas residuales, se tiene que planear, digamos que las condiciones no están dadas para que las personas perforen el terreno y al mismo tiempo tengan ahí su pozo séptico. Claro. O sea, estamos contaminando el agua con la cual nos estamos bañando. Entonces, y no es solo eso, sino las afectaciones ambientales a largo plazo tienen que pensarse de otra manera. Por eso no es bueno generar estos urbanismos ilegales, porque después hacen la exigencia al municipio de que se tienen que generar unos derechos cuando los derechos no fueron adquiridos porque se establecieron en unos reloteos ilegales. Sí, esa es parte de la realidad que tienen, así que hay que ponerle la lupa a ese tema, porque lo hemos conocido. ¿Hacia dónde es que se va a expandir urbanamente San José? Porque pues igual las personas dicen, pero es que no hay dónde comprar, más. Las constructoras le dicen, no hay terreno, esperemos PBOT, y esto argumentan. La subida de los materiales de construcción sumado a la escasez de tierra hace que comprar una vivienda hoy o construir una vivienda le salga muy cara hoy a una persona. Sí, eso es verdad. Digamos que aquí hay un tema que es tanto de responsabilidad del Estado, o sea, como también de responsabilidad de los ciudadanos. En la parte que es responsabilidad del Estado, digamos que nosotros cuando generamos un plan parcial, quedan unas áreas específicas para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Esas viviendas se deben construir y tienen que entrar dentro de esa negociación de cargas y beneficios con los propietarios de los grandes terrenos. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el ciudadano, digamos, si bien es cierto, hablamos de vivienda, pero cuando vamos a ver la realidad, todo ese reloteo están solos, no hay ninguna vivienda, entonces están comprando lote ¿para qué? ¿Realmente para vivir? Sí. Y este es otro, me lleva al siguiente comentario que nos hace a esta hora la Junta de Acción Comunal del Barrio Bello Horizonte. Nos dice Laura, quisiéramos saber cuál es el procedimiento para los lotes de engorde y en abandono. En los barrios hay lotes, no se conocen ni se encuentran a sus dueños y se convierten en un problema serio en nuestros barrios. ¿Qué pasa con esos lotes que nadie responde y se crecen, digamos, la maleza y se convierten en unos focos de inseguridad?
Todo lo que son esos lotes de engorde tienen que pasar a través de un estudio de la consultoría de la modificación del estatuto tributario, porque deben tributar más. Pero ¿cómo identificar a las personas? Digamos que el IGAC nos da la información necesaria. Nosotros, de la misma manera como tenemos la documentación del pago del impuesto predial, tenemos la documentación de todos los propietarios que existen debidamente registrados. Entonces las personas pueden pueden acudir a ustedes, digamos, y decir, mire, este lote se está convirtiendo en un problema, ¿qué procedimiento hacen? Sí, claro. ¿Lo buscan se ustedes? hacen las denuncias respectivas, pero eso hace parte también de otro proceso que tiene que avanzar la alcaldía municipal a partir de una consultoría y una articulación junto con Hacienda Municipal para que esos lotes que son de engorde, así como lo han hecho muchas ciudades en Colombia, esto no es algo que se esté inventando aquí en San José del Guaviare, tributan un poco más porque estamos urbanizando zonas que no son urbanizables, mientras hay unos grandes lotes de engorde en los cuales no se está haciendo nada. Sí. Este PBOT proyecta también temas como importantes para el municipio y para el departamento, por ejemplo, como el terminal de transportes, que es tan necesario y que lo han proyectado muchas veces y nunca se ha visto. Y lo digo también porque es que la ciudadanía muchas veces se pregunta, bueno, este PBOT va a mover el muelle, este PBOT, ¿será que toca el tema del relleno sanitario, las áreas respectivas para este tipo de equipamientos? Sí, claro. Digamos que todo lo que es equipamiento institucional queda incluido dentro del PBOT y sí. Todo lo que es el terminal de transporte, el muelle fluvial, todo lo que es las nuevas áreas para el relleno sanitario deben estar establecidas. Entonces, digamos que estos son los retos que en este momento tenemos, ¿no? Digamos que la dinámica a veces nos cambia las reglas de juego, pero tenemos que dar soluciones contundentes y que queden establecidas acá dentro de este documento para que sean implementadas en cada uno de los planes de desarrollo. Pero ya están establecidos, por ejemplo, muelle municipal, muelle sí. ¿Plantea alguna modificación a lo que tenemos actualmente? No, construirlo. ¿Construirlo? Construirlo. Ahí mismo. Construirlo. Pero construirlo. en ese punto también entra la relocalización que están planteando ustedes de las estaciones de servicio de gasolina sobre la orilla del río. ¿Estarían dentro de ese mismo proyecto? ¿Cómo lo están planteando? Sí, bueno, aquí hay un debate, ¿no? Un debate frente a las necesidades que tienen como muelle fluvial para el combustible que necesitan las embarcaciones. Y qué tan necesario es que existan estaciones de servicio para vehículos terrestres en pleno orilla del río. O sea, digamos que hay muchas zonas que se van a entrar dentro del desarrollo urbanístico, muchas zonas que van a requerir ese tipo de servicios. Yo creo que la relocalización para ellos como empresarios sería lo más viable. Y es lo que están planteando en este momento. Sí. Pero depende de ellos también, depende de lo que se apruebe, depende. Eso queda planteado acá. Ajá. Relocalización de las estaciones de servicio expendedoras de combustible. ¿Dependerá de qué? Eso técnicamente del plan de manejo que se haga de los 100 metros que estableció, que se concertó entre la CDA y la alcaldía. De la margen del río. De la margen del río, porque eso debe corresponder a un plan de manejo ambiental. ¿Qué va a pasar con las viviendas? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Qué va a pasar con las estaciones de servicio? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el plan de acción específico que se va a dar? ¿Se va a arborizar? ¿Se va a generar o sea, ¿cómo va a ser el proceso de renovación urbanística de toda esa zona? ¿Sí? Esto se tiene que plantear, pero en ese plan de manejo con la CDA. Bueno, y lo más importante, estos son apenas esbozos, digamos, a grandes rasgos de lo que han venido planteando y lo que se está planteando en este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Van ustedes a avanzar en estas mesas de concertación con el Consejo? ¿Van a tener algún espacio de socialización con las comunidades? ¿Lo estarían presentando al Consejo Municipal? ¿Cuándo? ¿Qué planean para este resto de año? Bueno, sí, efectivamente vamos a generar principalmente con los líderes de las comunidades una socialización de los cambios que se hicieron en mesas de trabajo, ¿sí? Porque acordémonos que es un documento que ya había surtido todas las etapas y pues esta sería como otra etapa de las actualizaciones y cambios que se dieron. Sí. Entonces les vamos a comentar en un espacio de socialización a la comunidad, estas son
los cambios que se dieron y una vez hagamos esa socialización lo radicamos al Consejo Municipal y de manera conjunta Consejo Municipal y Alcaldía hacemos el cabildo abierto como lo establece la ley. Entonces habrían 2 espacios, uno generado por la Alcaldía y otro de manera conjunta. A partir de eso pasamos ya al proceso de discusión y debate para dentro del Consejo PBOT. como tal, pero Así eso es. lo planean hacer este año Sí, o el claro, próximo. este año. O sea que a final de este año habría PBOT si todo sale bien y lo aprueban en Sí, parte y parte. Eso esperamos, Laura, que todo este trabajo tenga ese resultado. Muy bien, pues es todo lo que ha pasado con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Es un tema muy complejo que vale la pena, sobre todo los líderes que nos preguntan constantemente, que se empapen, que también puedan hacer parte de esta discusión y estén atentos a esas reuniones que van a ser convocadas para que aprovechen esos espacios, se enteren, respondan sus preguntas, hagan sus preguntas para que puedan resolver esas inquietudes, señor. Sí, Arley. Laura, se nos queda por ¿Un fuera. temita? ¿Cuál? Es la reubicación de la cárcel municipal, que es otro de los temas que está contemplado dentro de los ajustes que se están realizando actualmente en la mesa técnica de socialización de este PBOT. Sí, digamos que la reubicación es prioritaria de la cárcel municipal. Entendamos 2 cosas, ¿no? Una cosa es la reubicación de la cárcel municipal y otra es la que se habla de la gran cárcel que se comentó en algún momento de mediana seguridad que quería instalar el IMPEC. La cárcel construir, sí. Entonces, esa es una cárcel que es distinta a la necesidad de la cárcel municipal, que se plantea al lado de la estación de policía, en el lote que está establecido para ellos por donde queda el retén de policía actual en este momento. El lote queda en esa zona y ahí está el lote de la Policía Nacional en donde quedaría instalada la estación de policía y la cárcel municipal. Cárcel municipal, pero la tendría que construir también. Sí, digamos que esto es un tema que sí se tiene que construir, pues porque sabemos que las condiciones de la cárcel municipal en este momento no están, pero quedarían planteadas en el PBOT. Muy bien, ahí estaría entonces también otro de los cambios que tendría este Plan Básico de Ordenamiento Territorial, entre los muchos otros. Pues Secretaría de Planeación Municipal, Estefanía Santa Cruz, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nuestros oyentes, ampliando un poco esta discusión. Sabemos que son muchas las dudas que quedarán, pero más adelante también volveremos nuevamente a ampliar comentarios y esos procesos que ustedes vienen surtiendo en esa mesa de concertación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Laura, y un saludo a todos. Muy bien, son las 8:10.